Sí, bueno, vamos a continuar conversando con sobre este asunto y queremos saludar a la diputada de Comunes por la región de Valparaíso, integrante de la bancada feminista y como estamos en la radio de la Universidad de Chile, decir también expresidenta de la FECH, Camila Rojas. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Bien, gracias Patricio, buenos días. Bueno, buenos días para usted. Bueno, y partir preguntándole, así como ya que han pasado algunos días y tratando de analizar, ¿por qué piensa que ahora se produce esta arremetida del Partido Republicano? Porque no olvidemos que lo de la ministra es en parte consecuencia de lo que había ocurrido antes. Sí, mira, la semana pasada fue el día de la despenalización del aborto y de hecho nosotras realizamos una acción también con las diputadas de la bancada Julieta Kirgus y por lo tanto la arremetida del Partido Republicano tiene que ver con esa conmemoración. El mismo día, de hecho, presentaron este proyecto de ley que busca derogar las causales de inviabilidad fetal y violación en la ley de interrupción voluntaria del embarazo o la ley de aborto en tres causales, como se le conoce. Ujú. Pero además, si uno revisa su historia, y nosotros lo estuvimos revisando, ellos en marzo habían presentado un proyecto parecido. Entonces, es parte de su agenda y además está la situación específica de que en el día de la despenalización del aborto hacen esta presentación. Sí, ahora, más allá de la coincidencia, o sea, más allá de la fecha, quiero decir, Ujú. en su análisis, ¿habrá alguna estrategia detrás? Porque esto de alguna manera vuelve a reflotar lo que se había discutido en primera y segunda vuelta, ¿no? Y donde el Partido Republicano sabe que esta causa, al menos si uno lo piensa en términos mayoritarios, no es tan popular. Pero bueno, uno trata de encontrar racionalidad política a las cosas, ¿no? ¿Tendría que ver con algún tipo de estrategia? ¿Cuál es su mirada también respecto a por qué se irrumpe, ¿no? Con esta agenda y de alguna manera nos tiene hasta el día de hoy conversando sobre ella? Sí, bueno, evidentemente el Partido Republicano, yo creo que es importante decirlo, posterior a que gana el rechazo y de manera bien contundente ha buscado de alguna manera afirmar sus posiciones ideológicas y en ese sentido dejar muy claro su conservadurismo y por lo tanto impulsar medidas de este tipo, yo creo que tiene que ver con eso, con afirmar su posición conservadora, con mostrar también la diferencia respecto de lo que piensa o de lo que defiende el gobierno y generar, digamos, esas tensiones de manera que queden muy evidentes para la opinión pública. ¿Ya? Entonces, yo creo que se da en ese contexto y obviamente el aborto, específicamente en el caso del Partido Republicano, se ve como un tema valórico y no un tema de derechos como lo abordamos nosotras. Entonces, yo creo que ellos buscaban, digamos, esta discusión y lo han logrado. Sí. Hace algún tiempo, diputada, se ha venido instalando este concepto de ideología de género, para Ujú. referirse a, bueno, a las agendas de quienes luchan por la igualdad de género, por los derechos de la diversidad sexual, por los derechos sexuales y reproductivos, y así sucesivamente. Bueno, ya solo la palabra ideología da cuenta de que trata de transformar esto que es una agenda de derechos en algo opinable, ¿no? Y esto Ujú. que si bien era usado al principio por ciertos sectores, como que ha empezado a expandirse, e incluso ayer escuchábamos a parlamentarios de la democracia cristiana usando el concepto de ideología para referirse a la discusión sobre el aborto. ¿Qué reflexión podría hacer sobre esto, no? Porque da la impresión que ciertos conceptos empiezan a acrecentar su presencia en la sociedad en vez de retroceder. Sí, bueno, se empiezan a instalar ciertos sentidos comunes por llamarlos de algún modo. Y bueno, esto no solo está pasando en Chile, es algo que pasa en el mundo y esta idea, de hecho, de decir ideología de género también va más allá de nuestra frontera y precisamente lo que se busca de algún modo es estigmatizar los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, que no solo tienen que ver con el aborto, sino que también, por ejemplo, con la identidad de género, con la educación sexual integral. Ahí ya tenemos tres ejemplos, digamos, Mm. de cuáles son las agendas en las que se intenta retroceder o las agendas que se intenta frenar.
Yo creo que en el caso chileno como que estamos en un ir y venir, logramos ciertos avances, pero evidentemente también surgen estos grupos políticos incluso tienen expresiones sociales. Cabe recordar que en cada una de estas discusiones han surgido también grupos que se oponen digamos, en la sociedad civil y que van cobrando fuerza cuando se dan las discusiones legislativas o estos temas se discuten. Entonces también hay algo que ocurre, digamos, socialmente, no solo en los partidos políticos y sus posiciones. Y yo creo que ahí es bien importante retomar algunas reflexiones feministas respecto de que en el caso de los derechos de las mujeres, y lo podríamos extender también a esta idea digamos, como de los derechos en general, nunca están asegurados, ¿ya? Siempre hay que estar ahí pendiente respecto de que se pueda retroceder, ya sea por un cambio de gobierno, ya sea por el surgimiento de estos grupos. Entonces los derechos no son una cuestión, digamos, que uno los consigue, los logra generalmente a raíz de mucha lucha, pero una vez que ya los tenemos, en este caso de manera legal, siempre hay que estar alerta de que se pueda retroceder nuevamente. Y yo creo que este es el caso también, aplica, digamos, para el caso del aborto, en donde en Chile, después de estar en una situación muy radical, porque no olvidemos que Chile estaba entre los 5 países que tenía completamente penalizado el aborto. Sí. Chile sale de eso el 2017 y hoy día vemos 5 años después que hay grupos que quisieran que retrocedamos y por lo tanto que se deroguen las causales de inviabilidad fetal y violación y llevarnos de nuevo a esa situación en la que estábamos antes. Entonces creo que aplica perfectamente esa reflexión feminista también en este caso. Si estamos conversando a esta hora con la diputada Camila Rojas, diputada, quiero volver a la pregunta número 1, a la pregunta que se ha hecho 1.000.000 de veces, pero que creo que hay que volver a hacer cada cierto tiempo. ¿La discusión sobre el aborto es una discusión valórica o es una discusión sobre derechos guión sanitaria? ¿Y por qué? Sí, bueno, yo lo anunciaba Sí. antes y efectivamente para nosotros es una discusión de derecho, en este caso el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo y también tiene un contenido sanitario, eh, principalmente porque en la situación de abortar, cuando no es legal, digamos, cuando está penalizada, muchas mujeres se ven en la necesidad de realizarse un aborto de manera clandestina, digamos, y eso hace que sea más inseguro y por lo tanto tiene consecuencias sanitarias para la vida de las mujeres. Pero abordarlo ahora, y pensándolo, ¿por qué se dice que es valórico? Eh, bueno, el sector del frente, o en este caso el Partido Republicano, lo aborda como una cuestión, digamos, de moral, como si está bien o está mal, y lo ponen en un sentido muy negativo también, es decir, como esto tiene que estar prohibido y quien lo haga está cometiendo un delito, y se condena, digamos, entonces a las mujeres que deciden o decidimos abortar, ¿ya? Eh, yo creo que es evidente que el mundo ha avanzado también en esta materia y a mí me gusta ponerlo en ese marco porque no es que en Chile se nos haya ocurrido avanzar en el aborto el 2017. De hecho la conmemoración de la despenalización es una fecha también internacional, y lo que ha ido entendiendo el mundo y digamos ese avance civilizatorio es precisamente decir, acá se tiene que entregar la posibilidad a las mujeres de abortar, porque si no los abortos existen igual y existen en la inseguridad, existen en la clandestinidad y eso pone en riesgo la vida de las mujeres. Y en el caso chileno logramos avanzar en estas 3 causales: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad del feto y violación, y de lo que se ha dado cuenta es que es necesario seguir dando pasos en ese sentido y en ningún caso retroceder. Y creo que las ministras, especialmente la ministra Orellana de la Mujer y Equidad de Género y la ministra Vallejo,
han intentado poner la discusión en ese marco. Esta es una discusión sobre los derechos de las mujeres y en Chile tenemos que seguir avanzando en materia de derechos sexuales y reproductivos, y una agenda que a mí me interesa mucho y que hemos intentado poner sobre la mesa tiene que ver con la educación sexual integral, porque queremos prevenir también situaciones. Ahí tenemos que avanzar en prevención, y en Chile hoy día estamos llegando tarde porque tenemos una ley que contempla la educación sexual en una ley más grande, digamos, que es sobre fertilidad. Entonces, además tenemos muy restringida la educación sexual, pero que la hace obligatoria desde la enseñanza media, solo en la enseñanza media. Y eso es llegar tarde. O sea, hoy día el principal modo en que los adolescentes se enteran de sexualidad es mediante el Internet o con sus pares. Y eso tampoco es seguro. Sí. Luego tenemos infecciones de transmisión sexual, tenemos embarazos no programados y otras situaciones, digamos, no deseadas. Y por lo tanto ahí es muy importante la prevención, y a mí me pasa que hay una cuestión de doble moral también con la educación sexual, porque cuando hablamos de aborto o de interrupción del embarazo se nos dice, pero ¿por qué no hacen educación sexual? Pero cuando hablamos de educación sexual no damos con los suficientes votos o el suficiente apoyo para que efectivamente exista de manera obligatoria en los establecimientos y durante todo el ciclo educativo. Diputada, pero no ha sido solo el Partido Republicano. El senador Matías Walker dijo ayer que esta discusión dividía a los chilenos, cito textual, ¿no? Su opinión al respecto. Mira, yo creo que es una discusión que tenemos que dar, y ahí de nuevo tomo parte de lo que decían condiciones o no de ir más allá, ¿ya? Entonces, yo creo que no concibo que lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos sea una materia que nos divida. Yo creo que cuando además estamos en roles como ser diputada, ser senador, es decir, estar en el Congreso, tenemos que estar disponibles para parlamentar, ¿ya? Tenemos que estar disponibles para conversar, y luego con los votos se ve si es que podemos lograr que esos proyectos se aprueben o no. Y por eso de nuevo vuelvo a citar el ejemplo de educación sexual. Nosotros lo discutimos, se votó, y lamentablemente no tuvimos los votos suficientes dado los quórum exigidos. Pero hay que estar disponible a dar esas discusiones, porque si no, si fuera por percepciones de discusiones que dividen al país, básicamente no discutiríamos nada, ¿ya? Porque muchos temas podríamos decir que dividen al país. Sin embargo, estos son debates necesarios, y yo creo que nuestra disposición específica como parlamentarios tiene que ser a dar estos debates. Sí. Diputada, un artículo de un medio con citas en off dice que al gobierno no le habría gustado que la ministra dijera lo que dijo, no por lo que dijo, sino por el momento, ¿no? Se habló de falta de timing, de inoportuno, incluso de que esto podría afectar el debate sobre el proceso constituyente, y acto seguido vamos a ir a eso, ¿no? Pero su opinión respecto a eso, que no sabemos cuán cierto es, pero bueno, por lo menos a usted se lo pregunto, ¿no? Respecto a que no habría sido el mejor momento para instalar el tema. Mira, yo creo que, y esto lo voy a defender desde el punto de vista de ser digamos, una persona que promueve los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto los hablo en cualquier momento del año, y durante mi periodo han tomado parte importante de mi agenda. Yo creo que no hay un momento desafortunado para hablar sobre derechos sexuales y reproductivos. Y específicamente la ministra Orellana los habla en el marco del Día de la Despenalización del aborto, los habla en el marco de que hay un partido y un bloque, digamos, que presenta un proyecto que busca derogar la interrupción del embarazo en 3 causales, lo habla en el marco de explicar, digamos, explicitar qué ha pasado después de 5 años de la aprobación y promulgación de la ley de aborto en 3 causales. Entonces, a mí me parece que hay quienes buscan, digamos, cómo generar una polémica
pero es artificial si uno mira el contexto de esta discusión. Además que estamos hablando de la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Es obvio que esto es parte de los temas que tiene que hablar y que están en agenda. Entonces, yo creo que ahí hay más bien una polémica artificial, y nuevamente nuestra disposición desde el Congreso tiene que ser estar abierto a dar este tipo de discusiones cuando surjan. Acá no hay un proyecto presentado que vaya... entonces, al final estamos solamente centrándonos en una entrevista que la ministra dio, en donde el contexto era el que yo estaba citando antes. Entonces, creo que, y además que estamos hablando de un gobierno que tiene considerada esta materia y el avance en derechos sexuales y reproductivos en su programa también. Entonces yo creo que con todo ese contexto lo que se hace más bien es intentar buscar lo más polémico y también yo creo que dañar así la posición del gobierno, pero creo que nosotros no tenemos que caer en eso y tenemos que poner por sobre todo lo importante de este tema, ¿ya? Lo relevante. Por ejemplo, respecto del análisis que se hace en la IVE, en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, queda a la vista que la causal por violación es la que presenta en la que más mujeres optan por interrumpir su embarazo, pero además es la más requerida por niñas y adolescentes, ¿ya? En la causal 1 y 2, la mediana de edad es 30 años y en la causal de violación es 23 años, ¿ya? Y hay muchas niñas y adolescentes que han tomado este camino de la interrupción de su embarazo debido a la causal de violación. Son 163 niñas entre 11 y 17 años. Entonces yo creo que esos son los temas importantes y que hay que poner a la vista en el debate público también, porque este es un tema que durante mucho tiempo se ha abordado en Chile desde lo valórico, y eso ha significado también una penalización de carácter más social, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos el deber de cada cierto tiempo dar este debate de manera pública y poner de alguna forma los puntos sobre las IE y dar estos datos. Por ejemplo, o sea, hay 163 niñas entre 11 y 17 años que fueron violadas y que pudieron decidir no continuar con esos embarazos. Estamos conversando con la diputada Camila Rojas de Comunes, y bueno, yo lo anticipaba. Una de las cosas que se dijeron, y para no dejarlo en el aire, ¿no? Lo dijo el presidente Macaya de la UDI, lo dijo la secretaria general María José Hoffman, de que esto dificultaba, enrarecía, entorpecía el proceso constituyente. Incluso hubo quien por ahí se atrevió a decir que de alguna manera el resultado del plebiscito no facultaba que esta discusión se diera ahora. Sobre eso, ¿qué podría decir? Mira, yo creo que, de nuevo, voy a ser Sí, muy majadera en esta no conversación, importa. Patricio, pero creo que es muy importante que quienes son parte de los partidos y juegan un rol en el Congreso estemos abiertos a los debates. No se puede intentar censurar una discusión, pero además no hay un proyecto presentado por parte del gobierno hoy, digamos, ni en estos meses respecto a este tema. Entonces, yo creo que al final no tiene sentido siquiera decir que condicionan o en los casos más extremos casi una amenaza respecto del tema, porque no fue planteado así por parte de las ministras. Entonces creo que al final no sirve mucho, digamos, este tipo de declaraciones. Diputada Camila Rojas, como siempre, muchas gracias por su gentileza y que tenga un buen día. Muchas gracias, Patricia, y por supuesto saludar a las y los auditores de la Radio Universidad de Chile. Un abrazo para todas y todos. Que esté muy bien. Hasta luego. Ahí estaba la diputada Camila Rojas, representante del Partido Comunes, por lo tanto del Frente Amplio, por lo tanto de Apruebo Dignidad, por la región de Valparaíso, e integrante de la bancada Julieta Kirwood, ¿no? En recuerdo y en homenaje a esta destacada pionera teórica del feminismo en nuestro país.
y que bueno, inspira a este grupo de parlamentarias que trabajan en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El debate se instaló, escuchábamos la posición de la diputada y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos días con esto. Lo que sí no va a ocurrir, y en ninguna parte se dijo, es que el proyecto se vaya a presentar de manera inminente, sino que más bien se habló de la apertura de una ronda de conversaciones. 8:29, vamos a ir un breve alto y a la vuelta inmediatamente al debate con los distintos temas de la coyuntura en esta mañana de día martes.